Uno de los principios claves para entender lo que Dios está haciendo con el movimiento de oración y cómo crecer en pasión por Jesús a través de la oración es entender el modelo que Dios tuvo desde el principio en cuanto a la oración, cómo Dios diseñó al hombre, a nuestra mente, nuestro psíquico, ah, nuestra alma, nuestras emociones y cómo lo podemos ver reflejado en el lugar en donde Dios habita. En el libro de Apocalipsis, igual que en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, hay varias, lo que la teología se llama teofanías, en donde hombres y mujeres de Dios pudieron entrar a la realidad de ver en donde Dios está sentado en su trono y ellos pudieron, por el espíritu de profecía, poder ver la realidad en la que Dios le gusta habitar, y eso nos da a nosotros una enseñanza de cómo Dios quiere que sea la alabanza, cómo tú y yo fuimos diseñados para fluir mejor en oración y en adoración. Entonces, quiero empezar diciendo que la oración tenemos que mezclarla con alabanza y adoración. La música y la oración tienen que ir juntas. Dios está juntando ambas cosas. No estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que cantar nuestras oraciones, pero la mayoría de por ejemplo, el libro de Salmos son puros cantos. El libro de Salmos son oraciones cantadas. Y vemos que en el Antiguo Testamento David pudo entrar a esta realidad en el trono de Dios, en donde él pudo ver la presencia de Dios, cómo él está rodeado, dice la Biblia en uno de los salmos, dice que él se entroniza en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, esto es bien importante para nosotros porque si queremos crecer en pasión, o lo mismo a sentir, constancia, fidelidad, queremos tener longevidad en el lugar de oración, necesitamos entender el modelo, como Dios creó la adoración, como Dios creó la oración y como Dios los juntó en un mismo río profético, y cómo Dios está despertando ahora a nivel global a la iglesia para orar, pero no va a estar desligado de la realidad del modelo en el que Él quiere habitar. Entonces, hay dos versículos claves en donde el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, y uno de ellos es Efesios 5. 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, Pablo le está diciendo a los efesios: hey, el vino aprovecha para poco. El vino es algo que el mundo está buscando como un escape, como una manera de traer gozo. Dice: no necesitan el vino, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, y nos da la clave de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Se habla mucho acerca de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, Pablo nos dice aquí cómo, y nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Estos tres elementos los vamos a estar viendo durante este curso, que es como Dios utiliza los cantos conocidos, los himnos y los cánticos espirituales o los salmos. Entonces hay tres elementos que podemos ver en la palabra de Dios que enriquecen nuestra vida de oración. Número uno son los cánticos conocidos. Cuando nosotros cantamos al Señor himnos, canciones que todos se saben, podemos entrar unificados al tiempo de oración. Es una de las cosas más difíciles de lograr, es unidad en una reunión de oración. Y es muy difícil orar cuando no estamos unidos, pero los himnos, los cánticos conocidos nos ayudan a unificar nuestro corazón, porque enfocamos nuestra mirada en Jesús y decimos: tú eres digno, tú eres santo. Y nosotros podemos mezclar nuestras emociones cuando estamos cantando. Entonces nuestro corazón, aunque esté endurecido cuando cantamos a una sola voz, es ablandado nuestro corazón y podemos entrar a su presencia. Número dos, cánticos espirituales. Ahora, los cánticos espirituales está hablando de nuestro cántico nuevo, de nuestro espíritu mezclado con el Espíritu de Dios, cantando al Señor acerca de las cosas que amamos acerca de Él, acerca de las cosas que tenemos un testimonio secreto con Él. Y hay tiempo en los tiempos de oración en donde nosotros podemos cantar nuestro cántico espiritual, donde nuestra experiencia con el Señor es expresada en un cántico nuevo. La otra manera en la que la Biblia lo expresa es cánticos nuevos. Y número tres son los salmos.
Cantar salmos, esto habla de tomar la palabra de Dios y empezar a cantarla. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo estos tres elementos ayudan en nuestras reuniones de oración para poder tener el modelo que Dios quiere que tengamos. Entonces, cuando mezclamos estas cosas, Pablo nos dice que somos llenos del Espíritu Santo. Otro versículo muy importante es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y es fácil recordarlo porque siempre me recuerdo Juan 3:16, Colosenses 3:16. Pero Pablo está diciendo algo aquí muy importante y está hablando acerca del mismo tema. Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los mismos tres elementos, pero ahora Pablo está haciendo énfasis en que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Entonces, yo quiero retarte a que nunca vuelvas a orar sin la palabra de Dios, tanto pensando en la palabra de Dios o tomando un versículo y orándoselo al Señor. Como te dije anteriormente, la mejor definición de intercesión o oración es decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos. La voluntad de Dios ya está escrita aquí en la palabra de Dios, no tenemos que inventar cosas. Dios quiere escuchar nuestras peticiones personales, pero lo que nos ayuda a nuestro corazón, aún saber cómo orar, porque no sabemos cómo orar, la palabra de Dios nos da el blanco, nos da la voluntad de Dios, que es una cubierta, cubre todas las cosas dentro de eso. Entonces, es muy importante ver que hay estos tres elementos de canto. Entonces, yo cuando descubrí en mi testimonio personal, cuando descubrí esto en la palabra de Dios y otras personas, empecé a leer libros acerca de esto, de lo que Dios estaba haciendo en mi generación y también lo que Dios hizo en las generaciones pasadas, de cuando que Dios nos estaba invitando a cantar nuestras oraciones. Realmente para mí fue un cambio, fue uno de los descubrimientos. No lo descubrí, Dios me lo reveló, fue más Dios en su misericordia mostrándomelo, pero para cuando yo lo descubrí en la palabra dije, wow, cambió completamente mi química en mi tiempo de oración, en mi vida personal, y nunca ha sido lo mismo. Cuando tú empiezas a cantar tus oraciones al Señor, tus emociones son completamente transformadas y tu pasión crece automáticamente. Dios no se equivocó, Dios fue quien nos creó y Él te diseñó y a ti y a mí para poder fluir de esta forma. Entonces, ¿alguna vez has visto una película sin soundtrack, sin una banda sonora? Eso estaba en los años 20, en los años 10, cuando apenas empezaba la cinematografía. Y ellos tenían que tocar, eran películas mudas y ponían a veces una banda sonora. Pero una película sin la banda sonora no es lo mismo. Nosotros lloramos, nosotros nos involucramos en una película, en nuestras emociones, porque la banda sonora está tocando nuestras oraciones. Entonces es lo mismo. A veces nuestro cristianismo y nuestra vida de oración es muy monótona y pensamos, híjole, tengo que sacrificar en el tiempo de oración para que Dios haga cosas. Y esto es un sacrificio, pero quiero decirte que la oración no es un sacrificio. La oración es un deleite y la oración es un disfrute que debemos de tener con el Señor. Isaías 56:7, Dios profetizó y dijo, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos serán aceptados porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La palabra en hebreo que dice los recrearé, él está hablando literalmente, dice los llenaré de placer. Hay placer en el lugar de oración. Y cuando tú y yo tomamos estos principios de cantar nuestras oraciones, de aumentarle la palabra de Dios, de himnos y todo lo que estamos hablando, yo te quiero retar a que lo pruebes. Realmente transforma nuestras emociones y Él nos llena de placer. La oración no es un precio que tenemos que pagar para recibir unción. La oración es el mayor placer y el fin de todas las cosas. Todos los ministerios son para llevarnos a una vida de oración, para conectarnos con el Señor. Es la manera en la que tú y yo nos conectamos con nuestro Padre. Entonces, vamos a ver en este curso de manera práctica cómo tú y yo podemos conectarnos con el Señor cantándole. Cómo tú y yo, es más, te quiero retar aún a aprender un instrumento. Aprende a tocar 2, 3 notas en una guitarra, en un piano, y usa esas 3 notas. Yo he tenido mis tiempos más especiales con el Señor, con mi guitarra. Yo no soy un músico, pero aprendí porque vi el valor de esto y aprendí 2, 3, 4 notas. Y puedes ir creciendo conforme a los años. Algunos son músicos, otros no, pero
O invita a un músico a tu reunión de oración y toma un versículo bíblico y empieza a orar conforme a eso. En la próxima sesión te voy a enseñar cómo orar las oraciones apostólicas, que son más que nada es tomar las oraciones que los apóstoles tuvieron como inspiración del Espíritu Santo y empezar a orar conforme a eso y después enfocarlo a tu petición personal. Así que orar las oraciones apostólicas es lo que vamos a aprender en el siguiente video. Pero por hoy solamente quiero que entiendas que combinar la oración con la adoración, con los cánticos espirituales es clave porque eso despierta tu pasión por el Señor, porque así fuiste diseñado para operar y fluir de una manera más tremenda por Dios. Dios te bendiga, te veo en la próxima sesión.